Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico. A esta hora, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre un tema importantísimo que no queremos dejar fuera por mucho rato, porque trata precisamente de las inequidades que pueden ocurrir, siendo Puerto Rico en este momento todavía una colonia de Estados Unidos, y aquellas decisiones que afectan a puertorriqueños que viven en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se mudan a Puerto Rico. Y estamos hablando de un caso que lleva ya por lo menos 4 o 5 años dilucidándose en los tribunales, cuando un puertorriqueño residente en Estados Unidos decide que a partir de 2013 va a regresar a Puerto Rico a vivir y recibe una compensación de lo que se conoce como el Seguro Social Suplementario. Desde 1985 en el estado de Nueva York recibía ese beneficio con X cantidad, y cuando se muda a Puerto Rico, entonces se supone que la fórmula cambie. Esto supone, obviamente, lo que entendemos puede ser discriminatorio, y entienden los peritos en la materia, incluidos sus abogados y abogadas que llevaron y que llevan un pleito relacionado con el asunto. Estamos hablando del caso conocido como Baello Madero, que en efecto fue dilucidado en Puerto Rico cuando el gobierno de Estados Unidos les requirió que devolviera unos $28,000 porque el cómputo viviendo en Puerto Rico era distinto al cómputo que recibía estando en Nueva York, y el pleito en Puerto Rico se decidió en la sala del juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, Gustavo Helpi, declarando inconstitucional que se excluyera al demandado en relación a esa compensación por vivir en Puerto Rico. Yo quiero hablar hoy con la licenciada Isabel Ávila Imán, que es la abogada de este pleito, que en efecto fue confirmado la decisión del juez Helpi por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston, y que está en el Supremo de Estados Unidos a donde recurrió el gobierno de Estados Unidos, en este caso el gobierno de Joe Biden, porque el año pasado, 2021, hubo una discusión allí en el Tribunal Supremo. Bienvenida a Bonita Radio, licenciada Ávila Imán. Gracias, Carmen Enid, la más linda. Bueno, Isabel Ávila Imán y yo nos conocemos hace mucho rato, y ella sabe por qué este proyecto se llama Bonita Radio. Así que ahí me tiró lo primero. Licenciada, yo quiero que nos pongamos al día. El caso Baello Madero ha tenido, como siempre ocurre en las noticias, participación pública o visibilidad pública cuando el caso ya sea se atendió desde el punto de vista de la sala del juez Helpi, decidió, y más tarde decidió el Tribunal de Apelaciones,
Y el año pasado, en medio de todas las controversias que hay en Puerto Rico, hubo también una presencia pública a partir de lo que ocurrió en esa vista de el Tribunal Supremo, cuando el tribunal recibió y aceptó ver el caso. Pero ahora ustedes tienen un nuevo planteamiento porque hay una enmienda. Yo quisiera que primero, en una enmienda al pleito, que primero me resumiera en qué estamos. Estamos todavía en espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida. Ok, déjame empezar por el principio y para ser éticamente responsable, aclarar que yo soy abogada en una acción de clase donde represento a 10 personas puertorriqueñas, residentes de Puerto Rico, que sufren de discapacidades y a su vez, por razones económicas, de escasos recursos, pues son elegibles para este programa federal dedicado a los individuos. Es una asistencia directa a individuos. En este momento, incluso hace unos meses apenas, se subió la cantidad para las personas elegibles hasta 800, creo que $41 mensuales. El caso como tal está paralizado a la espera de la decisión del caso de Baello Madero. Una distinción importante es que en el caso Baello Madero, el puertorriqueño, o sea, el residente de Puerto Rico, es la parte demandada. Exacto. Eso, exacto. Entonces, lo que estamos, ¿verdad?, viendo es que procesalmente ese caso es sobre los derechos de un individuo. ¿Qué pasa? Que en la parte, para entrar en la defensa, ¿verdad?, cuando se levanta la defensa, es la defensa de Baello Madero diciendo, no, es que esta exclusión de los puertorriqueños de esta asistencia federal, que es a nivel nacional y para personas individualmente. Esto no, y es importante porque no es un filtro procesal esto no va a través de una agencia, ¿verdad? Esto Claro. llega directo al individuo. Esto es del Tesoro de Estados Unidos directo al ciudadano americano. Pues, ¿qué pasa? Baello Madero ya se había decidido a nivel de distrito por el juez El Pi, y también se había decidido por el juez Torruella, que en paz descanse, ¿verdad? Y el panel liderado por el juez Torruella. En todo ese tiempo no hubo una paralización administrativa que tiene un impacto sobre qué es lo que debió estar haciendo o no la Administración del Seguro Social en relación a las solicitudes o revisiones o cualquier otro asunto relacionado con este programa, con las personas residentes en Puerto Rico. En todo ese interín, el website, por ejemplo, que era la única manera de solicitar, no estaba disponible para los residentes de Puerto Rico. No solo eso, es que simplemente no estaba disponible el proceso, ¿verdad? Tú no podías enviar una carta, ni pedirlo por teléfono, ni de ninguna manera se iba a procesar la solicitud. Y esto es importante a nivel de Constitución también, porque esto es lo que es el debido proceso, ¿no? La oportunidad de ser evaluado. ¿Qué pasa? Tuvimos una persona muy valiente que se llama Abraham Rivera, quien insistió en radicar su solicitud a nombre de sus hijos. De hecho, 2 hijos, una murió antes del pleito, apenas poco antes del pleito. Una persona que con mucha dedicación y esmero y lucha por el bienestar de sus hijos, insistió en tener la oportunidad de por lo menos radicar una carta. Y hizo las llamadas, se presentó en persona, fue muy insistente y le dije, a mí no me importa si me vas a rechazar, porque lo decían, es que de todos modos no cualifica, no puedes porque es Puerto Rico, no puedes. Y a mí no me importa, dame mi contestación. Yo la voy a interrumpir para lo siguiente, Sí. y es porque es bien importante. Yo creo que es la primera vez que vamos a ir al nitty-gritty de algo que quizás habíamos pasado desapercibido, que es lo que se dio mientras aquel pleito estaba siendo incoado por las autoridades de Estados Unidos para cobrarle a este otro recipiente del
beneficio estando en Puerto Rico y que el gobierno de Estados Unidos dice tú me los debes porque a ti no te tocaban. Mientras eso ocurría en los tribunales, el mecanismo en el Seguro Social no se activó para las personas que querían acceder al beneficio. Correcto. Ahí estamos. Y esta persona dijo, no, yo quiero, aunque no esté activo, insistir en que me deje una contestación, pregunto. Entonces, esto aclarar, se da exclusivamente en los medios digitales, o sea, las solicitudes se dan en línea, o hay físicamente oportunidad de llegar al Seguro Social. La solicitud de SSI es en línea, exclusivamente. Que entonces estás hablando de, por definición de la misma ley, son personas de escasos recursos. Todo el tema de montar documentos, de hacer un scan, de hacer un PDF, de llenar la solicitud, etcétera, de por sí, para cualquier persona con escasos recursos, ¿verdad? Estén aquí o estén allá, pues ya es un, ¿verdad? Simplemente técnico. Y a eso le añades que simplemente Puerto Rico no estaba y todavía no está en el menú. O sea, todas esas partes que no te dejan llenar los blancos. Antes de empezar a llenar los blancos, hay unas advertencias sobre estás cometiendo un delito, si vas a decir una cosa que no es. O sea, hay unas cosas bien fuertes con unas consecuencias, ¿verdad? De acusaciones criminales y todo, que mucho detrae para que no puedas solicitar, ¿verdad? De entrada. Entonces, pues, podríamos considerar que hay gente muy desesperada, ¿verdad? Cuando tienes ese nivel de escasos recursos, pues podría pasar, no lo sé, pero podría pasar que por eso están esas advertencias ahí. No estamos diciendo que la gente debería hacerlo, pero de que definitivamente es un disuasivo. Mira, ni solicite, porque te la vamos a poner bien difícil. Eso, ni solicites porque te la vamos a poner difícil. Y en la historia que me estaba relatando, su cliente insistió. ¿Qué pasó? Pues logró que a través de, ¿verdad?, los obstáculos, consiguió que por lo menos le dieran una carta, y la carta dice que no aplica porque está en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, que no hay una evaluación de los méritos, no hay una evaluación de médica de la condición de su hijo, y ni la parte de elegibilidad por escasos recursos, no hay nada. O sea, simplemente te dicen que no, por estar en Puerto Rico. Por estar en Puerto Rico. Y entonces ustedes se activan desde, me imagino, el hecho de que les entregan una carta y activan el procedimiento de búsqueda de reconocimiento de que es un asunto discriminatorio. Usted solamente tenía a ese cliente o esa persona que reclama daño. Tenemos la experiencia de Baello Madero desde la perspectiva de parte dada, pero no teníamos una parte demandante, ¿verdad? O sea, eso es lo que está en el público, que había una parte demandada y a él le estaban reclamando $28,000. Pero como él, hay más de 300,000 personas con discapacidad y escasos recursos elegibles en Puerto Rico que, o sea, estaban pendientes, o sea, quien sea que necesite los $800 mensuales hoy en día, ¿verdad? Simplemente no tenía ni el acceso. O sea, que esa carta es una comprobación que no tenías ni acceso al procedimiento, y no tener acceso al procedimiento es no tener acceso a la justicia, porque no hay una evaluación. No hay una evaluación. En ese sentido es que ahí hay un reclamo a la igual protección de las leyes. Hay doble. O sea, lo que está en el caso de Baello Madero es una reclamación de igual protección de las leyes, que es un componente de la cláusula de debido proceso. Está el componente del proceso como tal, debido proceso procesal, que es la parte de la solicitud, ¿verdad? Que los residentes de Puerto Rico simplemente no tienen, porque está la persona que viene de afuera y lo pierde, y está la persona que ha estado aquí todo el tiempo y nunca lo ha tenido. Y nunca lo ha podido reclamar porque no tiene acceso. Exacto. Entonces, pues,
comenzamos el proceso con Abraham Rivera y Emanuel. Emanuel es un personaje que, o sea, de verdad que hay que conocer a la gente y ver el valor que tienen, porque él tiene consciente que él está representando a los puertorriqueños y que él es el líder de esta causa. Pues empezamos con ellos, ¿verdad? Que son personas muy valientes. Y entonces, según estamos en paralización y sigue discurriendo el procedimiento ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues estamos esperando y observando, ¿verdad? Porque también nos sentamos a escuchar hasta el final los argumentos que se dieron ante el Tribunal Supremo para considerar cómo, ¿verdad? Si teníamos alguna otra cosa que añadir nosotros también, porque acuérdate que los casos son su propio set de hechos, o sea, su propio mundo de estos son los hechos y estos son los argumentos. Cuando se cierra Baello Madero, eso es lo que hay. Lo que pasó ahí es lo que pasó en Baello Madero es lo que se va a decidir. No cualquier cosa externa a lo que no se haya incluido en ese récord, pues no se considera, ¿verdad? No entra, exacto. No entra. Lo que no entró en el récord, no entró. Y eso es, pues, o sea, una manera de limitar, obvio, que los casos no se extiendan para siempre, pero tiene su otro lado de la moneda que igual no entró todo lo que tenía que entrar. Así que, o por lo menos considerar, ¿verdad? Abrir las puertas a considerar otros argumentos y otras personas, otros perfiles de personas. Y ahí pues nos damos la tarea de enmendar la demanda a través de la cual añadimos más perfiles de personas que son elegibles bajo el Seguro Social Suplementario, sea por discapacidad, sea porque son no videntes o sea porque son mayores de 65 años y a su vez tienen escasos recursos, ¿verdad? Porque son los dos componentes. En el caso de Manuel, yo quisiera, en términos generales del perfil, ¿este joven es un joven discapacitado por nacimiento o es por una situación ulterior? De nacimiento. A él lo tenían desahuciado desde bebé, bien bebecito. ¿Y tiene ahora que dar? Que por eso yo me quito el sombrero con estas familias. Sí. Doña Gladys y don Abraham, es una labor de amor y de un corazón increíble que de verdad ha sido un privilegio ser testigo de esta familia dando amor. Emanuel hoy en día tiene sus 36 años por ahí. Okay. O sea, y le daban 2 semanas. ¿Nunca han residido fuera de Puerto Rico? En el caso de ellos, no. No. Pero sí añadimos una persona que vivió fuera de Puerto Rico y recibía SSI fuera de Puerto Rico y pues estando aquí pues no cualifica. Ok. En el caso de esta familia, nunca han recibido el beneficio y se les ha limitado incluso el acceso a la solicitud. Correcto. Sabienda, lo intentaron, le llegó la carta. En este momento, como usted dice, entra en el caso de Baellos, que es un caso que obviamente está demandado para tratar de recobrar el gobierno de Estados Unidos, lo que alegan le dieron ilegalmente, porque en Puerto Rico no podía recibir la compensación o el beneficio. Es un beneficio que usted dice tiene unos criterios. Uno de los criterios obviamente es el nivel de pobreza. El estatus de la discapacidad no puede ser cualquiera. ¿Me podría aclarar específicamente cuáles son los criterios para recibir ese beneficio? Sí, o sea, la discapacidad tiene que ser de tal grado que le impida a la persona trabajar en el sentido de generar ingresos suficientes para cuidar de sí mismo. Está esa, ¿verdad? La parte de trabajar, pero además
cuidarse de sí mismo literalmente. O sea, lo que estamos confrontando con las personas que están discapacitadas, específicamente aquellas encamadas, es que no pueden cuidar de sí mismos. O sea, necesitan familiares, otras personas que ayuden a las tareas más básicas. Aquí estamos hablando, no estamos hablando de emergencias todo el tiempo, estamos hablando de tareas básicas de la cotidianidad de las personas, desde asearse, comer y simplemente tener calidad de vida bien básica. Estamos hablando de bien básico. Un nivel de humanidad digno y básico. Sí, no es nada más allá que no sea mantener a la persona en un nivel de calidad de vida que no caiga en lo que el Estado no debió haber hecho para mantenerlo hasta, ¿verdad? Hasta sus momentos últimos, etcétera, en un nivel de respeto y humanidad. Correcto. Dicho eso, usted añade más personas a la clase, o en qué sentido se enmendó el pleito para incluir qué. Añadimos más personas, como mencioné, con diferentes perfiles. Hay personas mayores de 65 años, hay personas que nacieron con discapacidad y nunca han podido trabajar, etcétera. Hay personas que vivieron fuera de Puerto Rico y tuvieron SSI y volvieron y no lo pueden tener aquí. Y otra persona con un color interesante también es un muchacho también en sus 30 años, 35 por ahí, que es discapacitado de nacimiento, no puede trabajar, y su padre es militar y rinde servicios en operaciones de Estados Unidos en sitios controversiales así como Afganistán, Irak. Okay. Y esas personas que, o sea, vemos aquí un contraste en condiciones porque la ley incluye a no ciudadanos, ¿verdad? Personas que no son ciudadanos americanos, específicamente de unas categorías para personas refugiadas o asiladas de Irak o Afganistán por razones humanitarias, digamos. Y sin embargo, el hijo de una persona que rinde servicios militares en estos países, cuando él regresa a Puerto Rico, su hijo no cualifica para el seguro social suplementario. Entonces, vemos como que una duplicidad de, está bien remover a este ciudadano americano de la isla, pero su hijo en la isla no puede recibir unos beneficios cuando las personas, ¿verdad?, que se refugian de esos países en Estados Unidos, pues sí los reciben. La contradicción. Una vez se resuelva el caso de Baello, ustedes, obviamente, esa decisión les va a decir si en efecto se confirma o no lo que hasta ahora ha dicho el Tribunal de Apelaciones, que es discriminatorio. ¿Hasta dónde se extiende la decisión del Tribunal de Distrito Gustavo Gelpi y que confirma el Tribunal de Apelaciones? Mira, quería usar una palabra en relación a esa distinción de esta ironía sobre las personas de Irak y Afganistán, y no estoy diciendo que no lo deban recibir, estoy diciendo que la condición humanitaria, ¿verdad?, existe con los mismos ciudadanos americanos. Claro. Entonces, si tú estás concediendo unos beneficios por razones humanitarias, ¿cuál es la diferencia en que sean ciudadanos? En que sean ciudadanos, aunque estén en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, si me la puedes repetir un momentito, porque es que básicamente, ¿hasta dónde se extiende? Dicen que es discriminatorio, ¿por qué y hasta dónde se extiende? O sea, ¿a qué conclusión llega el tribunal cuando hace la aseveración de que es discriminatorio? Ok, quería señalar, las decisiones son distintas. La de Gelpi es más un énfasis en violación de los derechos del individuo bajo la igual protección de las leyes, ¿verdad? Siendo ciudadanos americanos, es una conclusión estrictamente
dedicada a los derechos del individuo. Okay. Por contraste, la decisión del juez Torruella es más amplia. Bueno, vamos a decir, usan criterios distintos, porque el criterio estricto, ¿verdad? Es lo que se llama escrutinio estricto, según Gelpi, ¿verdad? Y concurrimos con él. Esto es simplemente discrimen y porque es que no hay ninguna razón para excluir a los puertorriqueños, que no sea por cultura, raza, etnia, o sea, realmente porque somos distintos, ¿verdad? Y somos muchos además. Porque sí, tú podrías decir, pues el Seguro Social Suplementario también aplica en las Islas Marianas. Entonces, pues, ok, pero allí son bien poquitas personas. Entonces, pues a lo mejor era un negocio todavía. Estaba bien negociar eso. Pero pues son muchos y son distintos, y son hispanos y son de otros colores. Entonces, el criterio el análisis que hizo el juez Torruella era más atacando la base, ¿verdad? Lo más básico, usando el criterio racional, ¿verdad? Si el análisis es racional, que es el que estaba empujando el gobierno federal, usando bien rajatabla, no, realmente el récord legislativo está en silencio sobre por qué Puerto Rico no es parte del, o sea, Puerto Rico no, las residentes de Puerto Rico no aparecen en el Seguro Social Suplementario. Entonces, el gobierno federal tomó la ruta de decir, bueno, eso quiere decir que hay que mirar para atrás y, bueno, usando una palabra más común, digamos, adivinar qué fue lo que estaba pensando el legislador en ese momento. O sea, llenar los blancos. Vamos a llenar los blancos retroactivamente y adivinar qué pudiera ser lo que estaba en la mente del legislador en el momento en que se pasó esta ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese ejercicio, digamos, pues hablaron de que si en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales. Y pues, si ves la opinión del juez Torruella, le dedica mucho tiempo y mucho espacio a romper ese argumento en mil pedazos, ¿verdad? Porque resulta que Puerto Rico, si lo tomas todo en conjunto, además de que hay ciudadanos que sí, o sea, hay ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico que sí pagan contribuciones federales. No, que sí, es que no son tantas. Entonces, bueno, pero es que el historial de pago de contribuciones federales no es parte de los requisitos para cualificar para Seguro Social Suplementario. O sea, entonces, si volvemos a eso, pues, digo, yo dudo que la gente, ¿verdad?, estos refugiados de Irak o de Afganistán hayan pagado contribuciones federales tampoco. Entonces, bueno, aquí sí se pagan, pero que si se pagan mucho, que si se paga poco. Bueno, pues vamos a verlo todo, dijo Torruella, y hace un análisis de verdad que impecable sobre todas las contribuciones que se pagan en Puerto Rico y que al final del día Puerto Rico paga incluso más contribuciones que 6 estados. O sea que si esa es la excusa, pues no te funciona. Y en ese aspecto, pues Torruella procuró que las bases racionales pues no fueran descartadas, vamos, que el Tribunal Supremo no pudiera considerar eso una razón para tratar a Puerto Rico de una manera distinta, ¿verdad? Y al decirlo de esta manera hay que separar un poco porque esto es una legislación nacional para el individuo. Entonces, a nivel procesal y un poco volviendo a lo que es el mundo de cada caso, el tema territorial de la cláusula territorial, el poder de la cláusula territorial, se trajo en respuesta a la defensa. Acuérdate que Baello Madero es la parte demandada y él trae el discrimen como defensa. Claro. Y un poco defensa a la defensa es
que el gobierno federal entonces dice, espérate, es que no es discrimen porque yo tengo poderes bajo la cláusula territorial, lo cual permite básicamente hacer lo que yo quiera y dice que eso no es discrimen. Así que lo que tenemos es, en el caso de Bayo Madero, que nos salimos de todo el discurso de los derechos individuales para confrontarlo según el argumento que trae el gobierno federal. Esto no es lo que trae Bayo Madero. Bayo Madero, la defensa fue igual protección de las leyes. Me estás violando derechos constitucionales. Y el gobierno federal, como soberano, dijo, no, es que yo sí te los puedo violar porque yo tengo poderes bajo la cláusula territorial. Claro, que ahí es que entra el issue más interesante de todo lo que tiene que ver con los casos insulares y de qué manera el gobierno de Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos se inserta en la cuestión política de Puerto Rico, colonia, territorio, cláusula territorial, etcétera, etcétera. Sí, que ahora, es una estrategia, yo lo veo como una estrategia para claro, deshumanizar. Fíjate que hasta ahora estábamos hablando de la humanidad, exacto, de las personas, de los derechos individuales, y de repente lo hemos convertido en una discusión política, ¿verdad? Así que ojo ¿verdad? con ese tema. Claro, porque ahí es que está la sabiduría y la estrategia de los abogados del presidente o del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la medida en que puedan mantener la discusión desde el punto de vista estricto del derecho, sin humanizar y traer las imágenes de quiénes son los que están siendo discriminados en Puerto Rico, ciudadanos americanos, etcétera, con relación a este beneficio, pues definitivamente atienden solamente una parte de la discusión en el tribunal. Mira, nosotros la estrategia de Bayo Madero, pues en ese sentido, es humanizar el principio sobre todo, porque hay una constitución que dice que todos somos iguales ante la ley y la igual protección de las leyes se supone que funcione. Sí, realmente, mira, nosotros radicamos un memorando de amigos de la Corte en el Tribunal Supremo y una de las cosas que atacamos fueron las definiciones y, o sea, a veces tomamos por sentado, aún en estos niveles tan altos, ¿verdad?, de la Torre de Marfil, tomamos por sentado los significados de las palabras. Y el gobierno federal dijo, no, es que bajo la cláusula territorial nosotros tenemos derecho a discriminar geográficamente. Me hablo, pero ¿qué quiere decir eso? Y la gente lo asume como que... Kentucky versus San Juan. Claro, es que tienen derecho geográfico. Entonces, o sea, partes de la... Pero entonces, ¿tú has visto la definición de la palabra geográfico? Pues mira, o sea, no puedes extraer el elemento humano de la palabra geografía. O sea, la geografía no es otra cosa, y lo dijimos de esta manera para tratar de usar un lenguaje moderno, ¿verdad? Porque si tú ves, o sea, si tú ves detenidamente el argumento del memorando de los Estados Unidos, parece que estás en el siglo XIX. ¿Qué le pasó al criterio, o sea, al análisis jurídico, al análisis humano, al análisis... Si no hubiera evolucionado. No ha evolucionado. ¿Qué pasó con el análisis jurídico? O sea, se quedó en el siglo XIX. Porque si tú escuchas la palabra geográfico, lo primero tienes que ir al diccionario y, o sea, buscar qué significa eso. Geográfico no es territorio. La geografía es una ciencia social, es una ciencia social. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, además que el límite geográfico, establece que hay seres humanos alrededor. O sea, el perfil de los seres humanos incluye la geografía. O sea, ¿quiénes son las personas que habitan en ese espacio? Ajá. O sea, el seguro social suplementario no le aplica a las costas, no le aplica a las montañas, ¿entiendes? Le aplica a la gente. Tú vas al río de Mississippi, vas a buscar a la gente de Mississippi, ¿verdad? O sea, las personas son las que a quien le corresponde, es una legislación para los individuos. Licenciada, estamos hoy en
la espera de que se resuelva Baello Madero, pero ustedes siguen con su pleito. Sí, creo que lo que queremos hacer es educar a las personas, de no tomar cosas por sentado, que en la eventualidad que el Tribunal Supremo decida a favor de Baello Madero, hay que ver cómo, si es que lo hace, ¿verdad? Que las personas estén preparadas, porque esto representa billones de dólares para Puerto Rico y ha aumentado la cantidad mensual del Seguro Social Suplementario a 800 y pico de dólares, como dije antes, y estos son billones de dólares en la economía de Puerto Rico que falta que nos hace. Y obvio, primero que nada, hay un montón de personas que necesitan, estamos hablando de cotidianidad, y estas personas se lo merecen, tener un sentido básico de día a día, de vida. Y pues que estén pendientes, porque va a haber que solicitar y estamos pidiendo, by the way, retroactivo, porque bajo la ley del Seguro Social es así, es retroactivo a la fecha de la solicitud. Así que nosotros ya parqueamos el carro en agosto del 2020. Así que no es, o sea, a diferencia de como una legislación, que si pudieran hacer una legislación federal a esta altura, una legislación solamente sería prospectiva, así que estén pendientes porque el caso da un efecto retroactivo y por eso es importante la acción de clase. Claro. ¿Y se estima que cuántas personas hay en Puerto Rico que pudieran ser acreedoras de este beneficio? De acuerdo a estudios del mismo Congreso que ya tienen más de 10 años, son entre 300 y 350 mil personas. No sabemos exactamente. Exacto. Estamos abiertos porque encontramos otro estudio de la Universidad de Cornell que determina que hay sobre 700,000 personas con discapacidad. Eso puede incluir diferentes niveles de discapacidad. Como sabemos, el requisito de Seguro Social Suplementario es que no pueda generar ingresos para sí mismo, para cuidar de sí mismo. Bueno, yo creo que es una explicación que nos pone en contexto básicamente dos cosas. Fíjense qué interesante que ahora mismo hay muchas discusiones a nivel de organizaciones de derechos humanos de qué puede ser discriminatorio e incluso conductas que son violación de los derechos humanos. Y estamos hablando de una que negar humanidad, ¿verdad? Negar que una persona pueda tener un espacio para tener calidad de vida es parte de lo que es una violación a los derechos humanos. ¿Hasta dónde están las organizaciones hablando, si sabe, sobre esto? Sé que ha habido diferentes intervenciones con relación a otros casos pendientes y se han referido o han traído lo que son los casos insulares respecto a la decisión del caso de Baello. Pero ¿hay alguna repercusión en ese mundo de las organizaciones no gubernamentales con relación a este asunto del SSI? O sea, el conocimiento que yo tengo es a través del mismo caso de Baello Madero, que algunas organizaciones radicaron memorandos de amigos de la Corte también. Varían, me imagino que los argumentos. Hay enfoques distintos, hay varios enfoques distintos. Yo, o sea, en ese aspecto soy más cuidadosa porque yo estoy, o sea, estrictamente esperando que se resuelva Baello Madero para tomar las próximas decisiones. Pero yo aplaudo todo el apoyo que se le dé a los individuos residentes de Puerto Rico, porque eso es lo que va a decidir si los 350,000 personas puertorriqueñas van a recibir $800 mensuales. Así que sí, en ese aspecto estoy de acuerdo. Bueno, licenciada, le agradezco mucho su tiempo, que hayamos podido un poco desmenuzar en qué estatus está esto. Yo creo que hay que revisitarlo cada vez que se pueda, porque el tribunal puede tardarse, ahora mismo estamos en abril,
pensaremos que los trabajos disminuyen en verano. La sala de verano siempre es mucho más limitada. Así que no sabemos, ese caso está sometido. No hay indicios que usted sepa de... no sabemos, pero igual se puede decidir antes de junio, antes de que se vaya el juez Breyer. Cierto. O sea, que es inminente. Es un voto importante por el asunto de la ideología entre conservadores y más liberales. O sea, que en cualquier momento ya esto está ley de nada y es bien importante que la gente se mantenga informada, estén atentos porque hay muchos argumentos distintos y lo más importante es que los puertorriqueños que cualifiquen reciban sus 800,000, esos 800,000, oye mi amigo. 241 por lo menos, mensuales. Sí. Bueno, muchas gracias siempre, y sabe que aquí en Bonita nos interesan los temas que son importantes para puertorriqueños aquí o en cualquier parte del mundo. Gracias. A la orden cuando tú quieras. Bueno. Cuídate. Gracias. Bueno, yo creo que es importante para mí señalar dos asuntos que me parece que salen de esta conversación y que siguen insistiendo en la pertinencia que tiene el tema de si Puerto Rico es tratado humanitariamente por las autoridades de Estados Unidos. Fíjense la diferencia que puede ser establecer el tecnicismo de yo soy el imperio que domina esta colonia y yo tengo la capacidad como gobierno, en este caso el Congreso de Estados Unidos, de tratarte mediante esa ley, a ir a establecer si las personas que están alegando que no tienen ni siquiera el derecho de comunicarse a través de una aplicación digital para poder solicitar lo que cualquier ciudadano estadounidense en Estados Unidos puede reclamar, es en efecto una violación a la igual protección de las leyes. Estamos hablando de personas, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de los niveles de pobreza que puede vivir una persona que por su discapacidad no tiene capacidad para hacerse valer y tener recursos para poder satisfacer sus necesidades. Importante el tema y siempre lo vamos a tratar. Gracias por estar. Recuerden que siempre estamos apoyados por las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Buen Vecino Café siempre con nosotros. Seguimos en esta serie de entrevistas y no se olviden también que pueden ir a donar a bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito. Seguir el esfuerzo periodístico a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Éxito y nos vemos en la próxima.